Amado, yo hoy quiero hablarte de esto. Le puse a mi tema acercándonos a la revelación. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios ha salido a todo mundo y toda la gente conoce un poquito de Dios. Si tú sales allá afuera y la mayoría te va a decir que sí cree en Dios. Algunos tal vez te dirán, yo soy ateo, yo no creo en Dios, o yo creo en la naturaleza y eso, pero al final la mayoría de la gente creemos en Dios, de alguna forma. Pero ¿qué tanto conocemos a Dios? Entonces ese es el asunto. Y hoy este tema es acercándonos a la revelación. Hay una revelación, hay una fuente de revelación, hay una fuente de conocimiento de Dios que siempre está ahí. Pero es solamente para aquellos que de verdad la deseen, que de verdad la busquen, vayan por ella. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Entonces tenemos que ir, tenemos que apropiarnos, desear ese conocer a Dios, ese entrar más profundo en una relación con Dios, o mantenernos al margen y decir, yo sí creo en Dios, pero no quiero meterme tanto, no es un asunto para mí. Y la mayoría de la gente está así. Pero créeme, amado, que perdemos muchas bendiciones y perdemos cosas maravillosas que están preparados para los que le aman. La palabra dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman, para los que le buscan, para los que quieren, desean ir más allá. Entonces, amado, este es un llamado a ser una iglesia que busca más de Dios, que quiere una revelación mayor de Dios, una iglesia que no se conforma con lo que tiene, una iglesia que no tiene un corazón mediocre en las cosas de Dios. Yo te animo a eso, a ser alguien que quiere más de Dios, alguien que puede decir, como decía David, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, ¿sí? Que clama por su Dios. Entonces, amado, la iglesia necesita la revelación de Dios, y más ahora que al parecer estamos en los tiempos finales. En los tiempos finales de los tiempos finales, decía un pastor el otro día. Estamos en los tiempos finales, eso lo hemos oído por mucho tiempo, pero él decía, pero yo creo que ahora sí estamos en los tiempos finales de los tiempos finales. Muchas cosas se acercan. No sé si te gusta ver noticias, pero el otro día hubo una discusión fuerte en la oficina oval entre Donald Trump y este hombre Zelensky, que es el presidente de Ucrania, y una discusión y un desacuerdo tremendo donde Donald Trump le dice, tú estás jugando con la tercera guerra mundial, y querían sacar un acuerdo de paz ahí, no hubo acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Zelensky ahorita está siendo apoyado por toda Europa, que tampoco ya está de acuerdo con los Estados Unidos, algo inédito. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Entonces, amado, pudiéramos decir, y ojalá no fuera así, pero estamos en los tiempos finales de los tiempos finales, o acercándonos, ¿verdad? Amado, pero ¿qué debemos entender o conocer para recibir revelación de Dios? ¿Qué necesitamos, amado? Y yo quiero que me acompañes algunas partes en la Biblia. Hay dos preguntas y hay muchas más, pero yo saqué dos preguntas. Queremos revelación que viene, cómo debemos de actuar, qué esperamos, qué Dios va a hacer, cómo es Dios. Entonces yo creo que ahorita es muy interesante, muy importante, muy valioso acercarnos más a Dios y conocer más a Dios. Aún nos están amenazando a los mexicanos, si no te ha caído el 20. La frontera está llena de marines norteamericanos que de repente pareciera que quieren entrar, y ahí está el ejército mexicano. Y claro, pues es Goliat contra David, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, amado, pues son tiempos peligrosos, ¿sí? Tiempos donde se oyen clamores de guerra. No sabemos qué va a pasar, pero por eso necesitamos revelación de Dios y acercarnos a Dios. Y no es para asustarte, debemos de confiar en Dios, que dice la palabra, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Pero qué tanta revelación tenemos de esa palabra, qué tanta confianza tenemos en esa palabra, qué tanto creemos en la palabra. Acompáñame a Isaías 53:1, aquí está una de esas preguntas. Isaías 53, verso 1 dice:
¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es que este es un asunto de fe. A veces en las iglesias hablamos y hablamos y hablamos, pero no queda mucho en los corazones. Y la pregunta del profeta dice, o de Dios a través del profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios ha estado anunciando desde el principio a través de sus profetas, a través de tanta gente, y en estos postreros días, dice Hebreos, se ha manifestado por el Hijo. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? Esta es una pregunta, amado. ¿Quién cree? ¿Quién ha creído? Y la pregunta número 2 está en Salmos 24. Salmos 24, verso 3 al 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Número 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Número 2, pregunta número 2, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces son preguntas. Todos quisiéramos revelación, pero ¿a quién Dios le va a revelar algo? ¿Sí? Número 1, al que cree en su anuncio, al que tiene fe. Y número 2, al que suba al monte de Jehová. ¿Sí? Al que suba. ¿Y quiénes son los que pueden subir? Aquí mismo en el verso 4 nos dice algo: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Él va a recibir, amado, bendiciones, revelación, claridad, rumbo. Entonces, amado, pues si analizamos la Biblia, en Romanos dice que no hay justo ninguno. A lo mejor tú dices, pues ¿quién es limpio de manos? Pero, amado, en Él somos santificados. Cuando venimos a Él, Él nos limpia, nos lava, no importa lo que hayamos sido. Sí. Pero Dios quiere revelar más de lo que tenemos, amado. Pero no nos lo va a revelar, no se lo revela cualquier, amado. Y créeme, no es por obras, pero es por fe. Se lo revela a los que tienen fe, a los que se acercan a Él confiadamente, creyendo a Él, esperando de Él, rindiéndose a Él. Sí hay revelación. Pero la humanidad nos hemos conformado con religión. Ya no queremos revelación, queremos religión. Es que Dios dice esto, sí, amado, pero te lo ha revelado, pero es que ya está escrito, sí, pero esa escritura te la ha revelado, la sientes tuya. Entonces, amado, acerquémonos a la revelación, acerquémonos a Dios que da la revelación. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos a ti, amado, entendiendo que tal vez nuestro corazón se ha cerrado, nuestra sensibilidad, amado, se ha estropeado, hay dureza, amado, en nuestro interior, en nuestro espíritu, amado, y solo sabemos algunas cosas, amado, pero, amado, hoy queremos ir más allá, hoy queremos que, amado, se caigan barreras, se derriben fortalezas, amado, que podamos subir al Monte Santo, que podamos estar en tu presencia, que podamos verte, amado, como tú, amado, realmente eres, y recibir de ti lo que tú realmente quieres darnos, Señor. Que no haya barreras entre tú y yo, que no haya estorbos, Dios, entre nosotros y nuestro Dios. Quita todo engaño, quita toda distancia, quita toda separación. Ayúdanos, Señor. Trabaja, obra en nuestros corazones. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Te damos la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús, sí queremos, sí estamos dispuestos a que tú trabajes en nosotros. Amén y amén. Ok, en la Biblia hay muchos hombres que recibieron revelación de Dios. Muchos, ¿verdad? Hombres, mujeres. Y se encontraron con Él, con Dios. No eran perfectos y habían cometido muchos errores. Podemos ver, no sé, a David, un crimen, adulterio. Podemos ver a Moisés, asesinato. Sí, entonces, amado, pero había, creo yo, algunas características en ellos que atrajeron el corazón de Dios. El hecho de que tú estés aquí, amado, y aunque traemos muchos errores todos, pero hay alguna característica en tu corazón
que fuiste sensible un día y fuiste atraído a la iglesia, porque pudieras estar en otro lugar, amado. Y así empezaron los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, no siendo perfectos, pero había un deseo en su corazón de conocer más de Dios, de recibir revelación, contacto directo de Dios. Y yo creo que por eso estás aquí, amado. A lo mejor tú dices, bueno, yo no tanto, me trajo mi mamá, me trajo mi papá, me trajo mi novio, mi novia, no sé. Pero de cualquier manera, ¿sí? Ese hecho de que estés aquí habla de algo de tu corazón, porque hubieras dicho, no, yo no voy. Yo he conocido gente que la mamá o el papá o el novio o la novia no los pueden hacer ir nunca a la iglesia, pero tú aceptaste. Entonces, si hay algo especial en tu corazón, y te tengo una buena noticia, cuando hay algo eso especial en tu corazón, que es un corazón de alguna manera receptivo, Dios puede manifestar grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Sí? Entonces, tú puedes entrar dentro de esta pregunta: ¿quién subirá al monte santo? Tú. ¿Sobre quién se ha revelado la mano del Señor? Sobre ti. Sobre ti se puede revelar, y tú puedes subir al monte santo, al lugar secreto, al lugar santísimo, al lugar donde Dios revela cosas. ¿Sí? Porque Dios revela cosas en lo secreto. Y cuando venimos a las cosas de Dios, siempre hay una atracción del Espíritu Santo a buscarlo a Él. Y cuando tú te dispones y vences todo lo que está en contra, algo Dios te puede hablar. Sí, y esa es nuestra lucha. Esa es la lucha de este pastor tuyo. ¿Sí? De cada día buscar un tiempo para que Dios me revele algo. Y a veces pasan días que ni quisiera, porque me da una pereza. Hay días que no, ando como navaja, pero hay días que no. Entonces es nuestra lucha diaria, amado. Buscar un tiempo donde podamos estar con Dios, y ahí en lo secreto Dios revela cosas. ¿Sí? Entonces acércate a la revelación, amado, que en estas semanas tú puedas desear acercarte. Dios, dame una revelación, no sé, de tantas cosas de mi vida, qué decisión tomar, cómo arreglar esto, en qué cosas realmente no he avanzado. Revélame, amado, lo que tú tienes para mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algunas características de estos hombres y mujeres de Dios atrajeron el corazón de Dios. Vamos a ver a Moisés. ¿Por qué no me acompañas a Éxodo en el capítulo 3? Y hay más, pudiéramos poner muchos ejemplos, pero vamos a ver algunos de los, pues tal vez más grandes hombres que recibieron revelación. Moisés es uno de los hombres que tuvo más revelaciones de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le manifestó, luego se le apareció, luego en el monte le habló. Él estuvo 40 días, dice la Biblia, de alguna forma, cara a cara con Dios, pero después él quería más y le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Él quería ir más allá de lo que Dios le estaba revelando, él quería ver a Dios glorificado. Y Dios le dice, todavía no. Voy a pasar delante de ti, solo vas a ver mis espaldas, porque no puedes ver todavía mi gloria. Pero tú puedes ver el hambre de Moisés, de ver y entender que había más y más de Dios, amado. Yo cuando leo eso me provoca decir, Señor, ¿qué tengo yo de ti? Ese hombre tenía una pasión por conocer de Dios, y desafortunadamente, amado, las religiones matan ese deseo y ese anhelo de conocer más de Dios. Nos conformamos con cualquier cosa, y el reto es eso: acércate a la revelación, pelea por la revelación. Y vamos a ver algunas características de Moisés aquí en Éxodo 3:1. Dice así, en el capítulo 3 de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián. Sabemos la historia, él mató a un egipcio, él estaba con los egipcios, fue criado por los egipcios, pero tiene que huir porque mata a un egipcio y hay testigos, y él huye y va a dar a Madián. Ahí se casa y todo lo que él era se pierde de alguna manera, y allá está cuidando ovejas, allá en un desierto lejano, en una tierra olvidada, y ahí está Moisés. Dice, y llevaba las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero hay una característica aquí. ¿Qué dice? Llevó las ovejas a través del desierto. ¿De quién eran las ovejas? De su suegro.
¿Qué pasaba con Moisés, amado? Se estaba haciendo obediente, apacentando Moisés las ovejas de su suegro. ¡Wow! Sí, este era un hombre que, amado, era pues de alguna manera como hijo del faraón, se crió con reyes. Y aquí está apacentando unas ovejas que ni siquiera son de él, como un humilde pastor. ¿Sabes que los egipcios odiaban a los que criaban animales? A ellos no les gustaba eso, ellos eran más bien agricultores, eran guerreros, pero los que criaban animales eran como menos para ellos. Eso sucede cuando el pueblo de Israel va allá, ¿verdad? Había un rechazo y les dan la tierra de Gosén aparte porque ellos no criaban tanto animales, o era una actividad un poco desdeñada. Pero ¿qué está haciendo Moisés, el hijo de Faraón? Aunque él era judío, sabemos la historia. Pero, amado, está apacentando las ovejas que ni siquiera eran de ellos. Número uno, característica que empieza, amado, a manifestarse en el corazón de Moisés: obediencia. Entonces queremos revelación, queremos que se manifieste la mano del Señor, queremos subir al Monte Santo. Tenemos que empezar a ser obedientes, amado. En lo secular, en lo físico. ¿Recuerdas a David? David, cuando iba a pelear con Goliat, ¿qué dice? Que también cuidaba algunas pocas ovejas. Sus hermanos decían: ¿qué haces aquí? Vete a cuidar esas pocas ovejas. Pero él, para irse, las encargó, no las dejó a la deriva. Él era obediente, era organizado. Queremos ver cosas de Dios, queremos ver revelación. Número uno, empieza a ser obediente en las cosas cotidianas, ¿sí? A ocuparte de lo que tenemos que ocuparnos. Sí, a veces son detalles que parecen insignificantes, pero ahí empieza nuestro orden. A muchos, por ejemplo, psicólogos o consejeros de jóvenes dicen que el primer paso es que enseñes a tus hijos o a tus adolescentes a ordenar su cuarto. Y de ahí empieza un orden. Pero vamos muchas veces a las casas de los adolescentes o los cuartos y hasta decir: ay, no entren, es que todavía no he arreglado. Y es la 1, 2 de la tarde. Sí, y a veces ya son las 7 de la noche y todavía no ha arreglado. Arregla nada más para acostarse. Entonces, amado, tenemos que ser obedientes. Mi esposa y yo tenemos un acuerdo. Trabajamos en un negocio. En el negocio ella cocina, pero yo lavo los trastes. Y a veces son un montón y digo: ay, tengo un montón de trastes. Y fíjate algo, ni por equivocación a veces ella los lava, porque esa es mi responsabilidad, no me echa la mano. Y me hago la víctima y tengo un montón de trastes, pues los tengo que lavar. Me toca a mí. En la casa ella los lava, pero en el negocio yo, porque ella hace muchas manualidades y cosas. Entonces, amado, es mi responsabilidad cuidar a mi nieta. Yo me eché la responsabilidad, no ella. Pues yo la cuido, ella me ayuda ahí, pero yo la cuido más. Amado, queremos ver la mano de Dios, queremos revelación de Dios. Tenemos que empezar en las cosas que parecen no importantes, obedientes. Moisés empezó a ser obediente. Dios lo iba a usar en grandes cosas, amado. Le iba a dar grandes revelaciones, pero no estaba listo. Él creyó que matando a un egipcio, él creyó que ya era el momento. Y no, amado. ¿Quieres revelación de Dios? Vamos a empezar desde abajo, ¿sí? Yo, para ser pastor en la iglesia que empecé a servir, yo llegué creyendo. No, me pusieron a barrer, amado. Yo era gerente. Y ahí empecé a trabajar, limpiando la iglesia, lavando baños, siendo como el vigilante. Yo traía las llaves para abrir. Era el ¿cómo se dice? El todo. El hace todo. Por muchos años. ¿Sí? Y trataron duro conmigo. Yo a veces veía que llegaban otros y subían más rápido que yo. Yo decía: ¿qué onda? No me quieren. Pero Dios me estaba preparando. Y recibimos palo, amado, por muchos años. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Moisés? Empieza a ser obediente. Vamos a los versos siguientes, versos 2 y 3. Dice: allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Empezó a ser observador, empezó a ser sensible, empezó a ser
ser atento. Él captó lo espiritual que había en aquella zarza. Amado, cuando nosotros no somos tratados, a veces viene Dios y ni cuenta nos damos. Estamos cegados. Pero alguien, amado, que empieza a ser obediente, empieza a ser observador, sensible, percibe lo espiritual. Tal vez otro hubiera dicho, mira una zarza que está prendiendo, ha de haber sido un rayo. Oye, ¿qué vamos a ver? Pero él aprendió, amado, a ser observador, a ser sensible, a entender que ahí había un mover espiritual, algo sobrenatural. A veces dejamos de percibir lo sobrenatural. Moisés empezaba a percibirlo. Seguimos un poco adelante, verso 4 dice, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. ¿Qué hay aquí? Diligente. Estaba listo, oyó a Dios. ¿Y qué dijo? Aquí estoy. No dijo, ay no, quién sabe qué será, me voy. No quiero responsabilidad. Dios le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy. ¿Qué le dijo el sacerdote Elías a Samuel cuando era pequeño? Cuando Dios te hable, Samuel, Samuel, dile, heme aquí. Había una diligencia. Amado, yo he visto hermanos en la iglesia, hermanas, que Dios les ha hablado, les ha puesto en algo y desaparecen. Se van. A veces se les ha dado un ministerio y de entrada dicen, heme aquí, pero al ratito ya no están. No hay diligencia, no hay esa disposición, no hay ese corazón entregado y la gente huye de la responsabilidad. Aquí había un encuentro de Dios con Moisés, amado, había una revelación. Moisés se estaba acercando a la revelación, Dios lo estaba preparando, estaba sacando lo que había en su corazón y él dijo, aquí estoy. ¿Quién te habla? Es Dios. Amado, y Dios nos habla en la iglesia. Aquí estoy, dice Moisés ahí en el verso 4. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Seguimos en el 5. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué hay ahí? Una disposición, un llamado a la santidad. También ahí muchos huyen cuando hay un llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque preferimos poner nuestras reglas que las de Dios. El otro día mi hija me mandó un video, mi hija mayor me mandó un video de una iglesia en la Ciudad de México, que tienen en la Ciudad de México y no recuerdo en qué otra ciudad, una iglesia gay, aquí en México ya. Y salen ahí y están los chavos. Y él dice, yo soy el pastor. O sea, hay una periodista que les hace la entrevista. Y dice, oiga, pero esto es nuevo. Dice, sí, dice, nosotros somos cristianos y tenemos una iglesia gay porque tenemos la experiencia de muchos jóvenes que en la iglesia tradicional son rechazados por la homosexualidad, dice. Y tenemos el caso pues muy relevante de un muchacho que se sintió condenado y se suicidó y no queremos que eso pase, Dios es amor y todo esto, ¿sí? Y mucha gente, ay, qué bien, una iglesia gay. Y quiero leerte, amado, 1 Corintios, capítulo 6, verso 8. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, ellos están defraudando. ¿Qué dice más? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es un error, amado. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Amado, ellos tienen que ser lavados igual que todos los pecadores que hemos venido aquí. Yo cuando vine aquí, amado, yo andaba en pecado, no en uno, en varios, pero tuve que ser lavado
tuve que tener un encuentro con Cristo, tuve que tener una revelación. Amado, tú no puedes venir, pretender que con tu pecado, que Dios llama pecado, no la iglesia cristiana, Dios en la Biblia llama pecado, venir y pretender que Dios es amor. Claro que Dios es amor, por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, para que seas lavado y entonces dejes de ser lo que antes eras. Ahí está la lista, amado, y yo le digo a ese pastor, ¿sí?, que lea esto. O borramos la Biblia, o hacemos otra Biblia, o es otro Dios, no el Dios de la Biblia, el que ellos siguen. Nosotros seguimos al Dios de la Biblia. Y amamos a los homosexuales, y creemos que pueden ser lavados. Sí. A las lesbianas, les amamos y creemos que pueden ser lavados. Y aquí son bienvenidos, pero no creyendo que van a seguir así, que no, tienen que ser lavados y tienen que ser transformados, porque la Biblia es muy clara. Algunos éramos adúlteros, borrachos, mentirosos, defraudadores. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, amado, tenemos que tener esa disposición. Heme aquí, como dice aquí, Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amado, será tierra santa, ese lugar donde ellos se congregan, vayan y declaran el nombre de Jesús. No lo es. Sí, con mucho respeto lo digo, pero no es así. Entonces, tener, amado, ese llamado a la santidad. Seguimos en el verso 6. Y añadió, Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amado, una característica para recibir revelación de Dios también es entender y entrar al temor de Jehová. Dice que tuvo miedo de Dios, empezó a temer a Dios. Estos hombres de esta iglesia no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Moisés lo tenía, porque Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Queremos revelación de Dios? La pregunta es, ¿tenemos temor de Dios? ¿Creemos lo que Dios dice en su palabra o la queremos acomodar a nuestra conveniencia? No podemos. Tarde que temprano vamos a chocar con un muro, ¿sí? Y se va a cerrar una puerta y va a decir, apártense de mí porque no los conozco, ¿sí? Vamos a rendirnos, amado, acerquémonos a la revelación del verdadero Dios. Seguimos, del verso 7 al 10, leemos, dice, dijo Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Aquí hay un llamado divino, amado. Hay un llamado divino a los que tienen revelación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente cautiva como ellos, como mucha gente, y hay un llamado que Dios quiere hacer a aquellos, amados, que estén buscando revelación. Sí podemos rescatar a algunos. Tú puedes ser usado, amado, si te acercas a la revelación, y en la medida de que tú te acercas como a Moisés, Dios le va a decir, ok, ya vi
que tienes temor, ya vi que estás dispuesto, ya vi que tienes diligencia, yo vi que eres observador, que eres obediente, que eres sensible, que eres atento. Yo te voy a usar. Te hago un llamado para rescatar a los que están perdidos. No es a cualquiera. Entonces, amado, acércate a la revelación si quieres ser usado por Dios. Y en esta parte terminamos del verso 11 al 14, vamos a leer ahí. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? De alguna manera, amado, muchos han criticado esto, pero yo viéndolo, estudiándolo un poco, me di cuenta de que somos muy humanos como Moisés y de repente decimos, pues ¿quién soy yo? No es para mí. Y esa es nuestra realidad, siendo sinceros. ¿Quién dice aquí, yo estoy listo? Yo el chapulín colorado, ¿verdad que no? Decimos, híjole, debe de ser para alguien más preparado, para alguien más santo. No, amado, solo es para alguien más dispuesto, alguien que de verdad quiera. Sí. Y Moisés reconoció aquí su incapacidad, reconoció aquí que era un cero a la izquierda. Y esto es parte de la humildad que Dios vio en Moisés. Y esto, amado, hizo que Moisés empezara a ser el hombre más manso de la tierra. Reconocer su incapacidad. Tal vez tú dices, no, pero es que yo, mira, yo ni sé, yo no puedo. Moisés había matado, había huido, había engañado. Estaba separado de su pueblo, de donde él nació, y del pueblo que lo acogió. Estaba metido en otro pueblo que ni era su pueblo. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo. Pero Dios, ¿qué vio Dios? Todo esto que hemos visto. A lo mejor tú dices, pero ¿cómo escogió a un asesino? ¿Cómo escogió a uno que ni siquiera quiere? Porque Dios estaba viendo algo en su corazón. Y Dios está mirando algo en tu corazón, amistad de Morelia. ¿Sí? ¿Quién era Moisés? Nadie. Perseguido, alejado de su pueblo, ni siquiera había crecido a esas alturas, ya no tenía una relación ni con su cultura natal, ni con la cultura de donde venía. Con los dos estaba mal. A lo mejor tú dices, pues es que yo no encajo. Es para ti, amado. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Wow, un llamado a servir. Pero necesitaba Moisés ser tratado, acercarse a la revelación, al conocimiento de Dios, a interactuar con Dios, a reconocer su incapacidad. ¿Qué tan humildes somos? ¿Qué tanto entendemos que no podemos? Lo necesitamos a Él. Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Él sabía que era incapaz, pero Dios estaba con él. Respondió Dios a Moisés, le vas a decir, yo soy el que soy. Y añadió más cosas. Dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amado, tú, si te acercas a Dios con estas características, eres un candidato a subir al Monte Santo. Eres un candidato a que la mano del Señor esté sobre ti. A lo mejor te sentías muy lejos, pero no es así. Solo es que tú decidas y que tú estés y que tú busques y que tú empieces a captar que Dios te está buscando y Dios está llamando. Dios está buscando corazones que quieran hacer su obra. Hay una oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. Acompáñame ahí a Efesios, que habla de esto precisamente, de acercarnos a la revelación de Dios que Dios quiere darnos. Efesios capítulo 1, verso 15 al 20. Dice así. Está hablando Pablo a los efesios de muchas características que la iglesia en Éfeso tenía buenas.
¿Sí? Y empieza Dios a hablar de ellos, de muchas características. Habla de que la iglesia de Efesios ha recibido bendición, son bendecidos en toda bendición espiritual, son escogidos por Dios, son predestinados, son adoptados. Si tú lees ahí esta parte antes del verso 15, habla todo esto. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria, en Él tenemos redención, son redimidos. Está hablando Pablo de ciertas características que ya tenía la iglesia de Éfeso. Y Pablo era entendido. Si tú ves a otras iglesias, les habla de otra manera, pero a ellos, que habían tenido ya un crecimiento y un entendimiento y estaban siendo diligentes, obedientes, observadores, dispuestos, temerosos de Dios, tenían un llamado divino. Entonces les dice esto, ora esto, dice, por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, tenían una fe sincera, dice, de nuestro Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, amaban la iglesia, eran sinceros, eran verdaderos. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta es la oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Wow. Dios veía que ellos eran candidatos para subir al monte santo, para que la mano del Señor estuviera sobre ellos. Dice, para que Dios los dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Wow. Tenían características para recibir más revelación de Dios, más conocimiento de Dios. Vuelvo a reiterar, el llamado es, no te quedes ahí con lo que tienes, amado. Hay más de Jesús, hay más del Señor, hay más que Dios quiere revelarte a ti, te quiere hacer crecer. Que no te sientas menos que nadie en ese sentido, ni más que nadie, pero que sientas que eres parte de lo que Dios quiere revelar. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Y verso 20 dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Esa fuerza que operó en Cristo va a operar en aquellos, amados, que pueden subir al monte santo, aquellos que desean tener más conocimiento, más revelación de Dios. Pero esa fuerza no va a operar si tú no deseas más. ¿Sí? Dios es bueno todo el tiempo, hace salir el sol sobre buenos y malos. Tal vez en un momento Dios puede mandar sobre ti una bendición, pero estamos hablando de revelación, de conocimiento de Él. Yo lo quiero conocer y a eso te invitamos, amado. Entonces, amado, es un camino, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Que Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios quiere que le conozcas y que prosigas en conocerle. Dios quiere irte revelando pequeñas cosas y que tu revelación de Él vaya creciendo. Dios quiere, amado, que tú empieces a buscarle y Él quiere irte santificando. Hay un proceso de santificación y en su presencia somos transformados, somos renovados, somos cambiados y nos vamos acercando y vamos subiendo más ese monte santo, y en la medida que vamos estando más arriba, más cerca de Él, mayor revelación vas a tener de Dios. Pero la mayoría de la gente nos conformamos con poca cosa. El apóstol Pablo buscó a Dios y enseñó a la iglesia a buscar de Dios, a recibir revelación. Esta era una carga del corazón del apóstol Pablo. Acompáñame a Gálatas, en el capítulo 1 de Gálatas,
Y en el verso 11, ¿estamos bien? Gálatas 1, verso 11 dice: pero os hago saber, hermanos, esto dice Pablo, el apóstol, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién le reveló el evangelio a Pablo? Jesucristo. ¿Por qué se lo reveló a Pablo? Si Pablo era, amado, un perseguidor de la iglesia, era un hombre, amado, que no era perfecto, por lo mismo que a Moisés, porque tenía algunas características que Dios ama, porque quería conocer la verdad, porque a su manera, aún equivocado, él tenía un corazón, un motor por Dios. Y Dios dijo: este me sirve, solamente le voy a mostrar la verdad, le voy a revelar quién soy yo. Y sabemos la historia, ¿verdad? Cuando él iba en camino precisamente de gente de la iglesia, de cristianos, ahí Jesús se le aparece. Y ahí lo tira al piso y ahí le muestra quién es él. Le quita las escamas de los ojos, le quita la ignorancia que él tenía, le quita los paradigmas, las enseñanzas y renueva su entendimiento. Entonces, amado, podemos ver que Dios está buscando personas que no son perfectas, pero que de verdad tienen un corazón y un deseo y un anhelo de conocerlo a Él. Si no tenemos ningún interés, está complicado. La Biblia dice que Él sale al encuentro de los que con alegría hacen justicia, de los que se acuerdan de Él, de sus caminos. ¿Quieres más revelación de Dios? Vamos a enderezar caminos, vamos a corregir algunas cosas, vamos a preguntarle a Él, vamos a buscarle a Él: ¿qué quieres que haga? No nos engañemos, no erréis, dice la palabra. Estos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Quieres revelación? Acércate. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. No hay mejor consejero que el Espíritu Santo. Pero cuando de verdad te encuentras con Él, porque el diablo es hábil y a veces se aparece como ángel de luz y no es Él. Por eso necesitamos el consejo sabio. El consejo sabio está en la profecía más segura, que es la de la Biblia, que es la Escritura. El consejo sabio está en el Espíritu Santo. El consejo está en tu búsqueda, en tu oración. Dios puede revelarte en persona cosas. El consejo sabio está en la iglesia de Jesucristo, donde se guía, se lleva la sana doctrina. En consejeros que han pagado un precio en la búsqueda de Dios. No en cualquier profeta que sale por ahí, ¿verdad? Hace algunos años, un año yo creo, nos invitaron a una reunión en una iglesia donde supuestamente venía un hombre que era profeta. Y fuimos, ¿sí? Porque la iglesia que invitó, pues una iglesia conocida, aunque ellos no eran los que hacían el evento. Fuimos y desde el momento que entramos sentimos, como dicen los chavos, chiras pelas. ¿Sabes que algo no? Y este hombre empezó a hablar y empezó a decir que al final todos ahí podíamos ser los grandes empresarios y no sé qué. Nos salimos, nos vinimos antes. Ya pasando un tiempo nos enteramos que este hombre estaba haciendo invitaciones incorrectas a la esposa de algunos hermanos. Sí, creo que no, ni es mexicano, es de otro lugar. Y ahí estaba el grande profeta, amado. Tenemos que tener cuidado. Necesitamos revelación, percepción, donde de verdad está la higuera ardiendo, ¿verdad? Donde de verdad hay fuego de Dios y donde solamente es engaño y es mentira. Y más en estos tiempos. ¿Qué dice la Biblia? En los postreros tiempos habrá hombres mentirosos, engañadores, insensibles, intemperantes. Es una lista muy grande. Necesitamos acercarnos a la revelación. O ser indiferentes, amado. Pero ser indiferentes no te exime del juicio final. Vas a ir a un juicio. ¿Sí? Y va a decir el Señor: no te conozco. ¿Cómo no, Señor? Si tú conoces todo. No te conozco porque tú no me conociste a mí. Dios conoce a los que le conocen. ¿Qué? Seguimos. El apóstol Juan, un hombre que amaba a Jesús. ¿Cuántos saben que él mismo decía el apóstol amado?
porque amaba a Jesús. Se habla, él mismo en la Biblia dice que él recargaba su cabeza en el pecho de Jesús. Era un hombre que tenía una relación tan estrecha. Veía a Jesús como su Padre, como su Dios, como su máximo. Juan conoció a Jesús, él anduvo con Jesús cuando Jesús estuvo en la carne y encontró, amado, un modelo a seguir que dejó todo, Juan, como otros, pero hoy estamos hablando de Juan, y lo siguió y dejó todo, dejó las redes, dejó la pesca, dejó tantas cosas, anduvo con él. ¿Qué más? Aprendió de él. Juan aprendió de Jesús, empezó a seguir la doctrina de Jesús, vio lo sobrenatural de él en el monte. Recuerdan que se subió con Pedro, con Juan, con Jacobo al templo de la transfiguración y vio a Jesús transfigurarse. ¡Qué revelación! ¿Qué les dijo el Señor? Amados, pues esto no le digan a nadie, esta es una revelación para ustedes que vieron lo sobrenatural. ¿Cuántas veces hemos visto lo sobrenatural? Muy poco. ¿Sí? Yo lo he visto y desafortunadamente lo empecé a ver lo sobrenatural en el lado del mal. Y un tiempo fui a meterme a unas oraciones de la muerte y vi poder ahí. En Ocupétaro, donde estábamos, vimos duendes. Es sobrenatural. Claro, también he visto el mover de Dios, cómo Dios ha alineado, cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios nos ha acompañado en viajes. Una vez que estaba en una tormenta tremenda en la sierra, en una carretera tan peligrosa, parecía que veníamos en una burbuja, veníamos en un ambiente tan hermoso y afuera una tormenta que no se veía ni la carretera. Hemos experimentado lo sobrenatural en varios puntos, amado. Pero el apóstol Juan es un apóstol que tuvo una revelación como algunos otros, como Pedro, cuando estaba en aquel aposento alto que vino aquella manta, ¿verdad? Y se manifestó y le dijo, mata y come. Como Pablo, ¿verdad? En aquel camino, como Moisés, ya lo dijimos, como tantos. Entonces vieron lo sobrenatural, pero Juan, amado, tuvo algo especial con Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en la tierra. Lo vio resucitado. Él vio cuando Jesús resucitó y estaban reunidos y Jesús aparecía en medio de ellos cuando las puertas estaban cerradas. ¿Cuánto vio Juan? ¿Cuánta revelación? Lo vio ascender al cielo. Él es uno de los testigos que vio a Jesús irse en las nubes. Recibió una revelación como muy pocos, Juan. Lo vio antes de partir de la tierra. Lo vio glorificado aquí en la tierra. Pero ¿sabes qué? Él, amado, fue el principal candidato para recibir la mayor revelación de Jesucristo en su gloria. Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Es uno de los ejemplos de mayor revelación de Dios. Un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre obediente, un hombre diligente, un hombre dispuesto, un hombre perseverante, un hombre que siempre estaba ahí con Jesús. ¿Quieres revelación, amado? Aquí hay ejemplo de dónde nos puede venir revelación. Juan lo conoció como muy pocos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Pedro y Juan? Pedro tuvo mucha revelación y Pedro llegó a decir, yo te amo. ¿Recuerdas cuando Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. ¿Cuál es la diferencia con Juan? Juan no decía, yo te amo. El apóstol Juan decía, tú me amas. Nadie habló del amor de Jesús hacia él como Juan. Y muchos dicen, yo te amo, Dios, yo te amo. Empecemos entendiendo, tú me amas. ¿Qué dice Juan? En esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero. Una revelación poderosa que entendió Juan fue el amor incondicional de Dios para con nosotros en nuestras fallas, en nuestros errores, en nuestras imperfecciones. Y esto le motivó a él a ser amado, diligente, obediente, sensible, tierno, estar firme, estar ahí.
fue uno de los que, si tú lees un poco entre líneas el tiempo de que todos se fueron, de alguna manera él no se fue. Él fue el que fue a ver a Jesús y metió a Pedro. Dice no dice su nombre ahí, pero yo creo que era Juan. Dice, un discípulo que era amigo del portero, de los que estaban ahí, metió a Pedro, porque no los dejaban entrar. Juan no se apartó. Juan fue el que estuvo ahí en la cruz cuando le dice el Señor, he aquí a tu madre, cuando estaba María ahí, su madre terrenal, he aquí tu hijo, guárdala, cuídala, encárgate. El encargo de su madre terrenal de Jesús fue a Juan. Entonces yo quiero que entiendas qué revelación tenía Juan, qué fidelidad tenía Juan. ¿Por qué a él le dieron la revelación de Apocalipsis? Porque era uno de los principales candidatos en ese momento para recibir esto. ¿Y por qué dio esta revelación Dios? Si Juan ya casi se iba, ya estaba grande, estaba preso en la isla de Patmos, porque no la quería dejar a nosotros, porque quería que nosotros deseáramos más revelación, porque quería que nosotros entendiéramos como hijos de Dios, como seguidores de Dios, como iglesia de Jesucristo, amado, que podemos tener contacto con el cielo, con lo sobrenatural, que podemos ver a Dios glorificado aquí en la tierra. No te conformes a decir, un día lo veremos cara a cara, sí, pero hay un salmo donde dice que Dios nos bendecirá aquí en la tierra de los vivientes, y no solo con cosas, con claridad, con revelación. Yo quiero más de Dios, amado. Yo quiero ver algo más, porque hay tiempos donde viene pues cierta desgano y descuido, y como que decimos será o no será, y estamos como predicamos la semana pasada, como Juan el Bautista diciendo, ¿este es el que ha de venir o esperamos a otro? Pero cuando tenemos una revelación tan poderosa, amado, wow, y una perseverancia tan poderosa como Juan el apóstol, sí, no como Juan el Bautista, ¿verdad? Que de alguna manera se apartó. Te animo a eso y a decir como Juan, Él me ama, Él me cuida. Y vamos a terminar, no he visto ahora ni la hora. Vamos, ya me estoy pasando. Apocalipsis 1, me emocioné. Apocalipsis 1, vamos a leer algunas partes. Ahí habla un poquito, ¿no? La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? ¿Quién es Jesucristo? Dios. Wow. Amado, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahí está Juan dando testimonio. Vamos a brincarnos al verso 10 para terminar. Dice, estando yo, esto es lo que narra el apóstol Juan, estando yo en el Espíritu. Amado, Juan era un hombre espiritual. Juan había llegado a un nivel, amado, ya grande, ya viejo. Dios no iba a hacer esta revelación a cualquiera, pero sí hubo alguien que buscó toda su vida el corazón de Dios, que buscó esa revelación, que estaba en el momento justo para recibir esta revelación en el lugar correcto. Fíjate, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El interés de Jesús de revelarle a Juan, este hombre que era el candidato perfecto para poder dar una revelación a su iglesia. Esta revelación es para ti, para mí. La Biblia dice, bienaventurados los que leen lo que está escrito en esta profecía. Entonces, es un envío, es una revelación. Y dice Juan, esta es la revelación, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro.
Amado, 7 candelabros, si tú ves ahí, explica que son las 7 iglesias. Y dice que vio a uno como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús usó ese término para él mismo. Y está diciendo Jesús, amado, yo voy a estar en medio de mi iglesia. Revélales esto, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y dice que con un vestido, con una ropa que llegaba hasta los pies. Este es, amado, una forma de mostrar el sacerdocio de Jesús, porque así vestían los sacerdotes. Jesús siempre va a estar en medio de su iglesia, de la iglesia sincera. Jesús siempre va a estar y va a ser el centro, va a ser el sacerdote, va a estar ahí, amado, donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, no en su propio nombre de ellos. Dice, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, como los sacerdotes. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Qué habla esto, amado? Blanca lana, sus cabellos, habla de eternidad. Sí, un cuerpo glorificado, eterno, que siempre va a estar, que los siglos, que los años, que el tiempo no pasa por él. Y luego dice que sus ojos como llama de fuego. Es el que todo lo ve, el que mira tu corazón, el que conoce las intenciones, las motivaciones de tu corazón. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Hay poder en Jesús, amado. Esta es la revelación de Jesús en este momento. Mucha gente tiene una melancolía por Jesús. Ay, pobrecito Jesús. Ay. Esa fue una parte, y es glorioso recordar todo lo que hizo por nosotros, pero este es el verdadero Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre ahorita, amado. A este Jesús, a esta revelación tenemos que llegar, porque un día vamos a estar cara a cara a Él. Cuando pienses en Jesús, sí, piensa en la cruz, pero mira la cruz como una ventana para ver a Jesús con ese cuerpo resucitado, regenerado, con esa gloria que Él tuvo desde siempre, desde el principio. Él es el mismo. Dice, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejante al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué dice? No erréis. De su boca salía una espada de 2 filos. Esa es la palabra, ¿sí? Corta, amado. No hay escape de la palabra. No podemos arreglar la palabra. Más nos vale ceñirnos, porque a veces le arreglamos por un filo, pero llega el otro filo y te corta. Mejor vamos con temor y temblor. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Nada le podemos ocultar. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el verdadero Jesús. Esta es la verdadera revelación del Jesús vivo, del Jesús vencedor, del Jesús que va a volver, amado. Sí. No va a venir el maestro, ¿sí? No va a venir el teacher, no va a venir tu socio, no va a venir el buena onda de Jesús, no va a venir el Jesús humanista que mucha gente se ha hecho. No, va a venir este. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Amado, que podamos bajar esta revelación, que podamos tener esta revelación, que podamos entender esta revelación, que necesitamos a Jesús en medio de nosotros, que Él de verdad esté, que Él de verdad confronte nuestras vidas. Amado, necesitamos que Jesús se mueva en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente.
Necesitamos ser como Juan, hombres espirituales, un hombre que estaba en el Espíritu. ¿Quieres revelación? Aprende a entrar en el Espíritu. ¿Cómo entramos al Espíritu? En oración. Cuando Pedro recibe aquella revelación de aquellas mantas que bajan, dice que estaba en el Espíritu. Estaba en oración, estaba en búsqueda. Cuando Jesús se manifestó a los que estaban en el aposento alto, estaban orando, estaban clamando. No podemos dejar, amado, esas prácticas. Tenemos que seguir buscando la verdad, buscar a Dios, amar a Dios, ser como Juan, ser como Moisés, ser como Pablo, diligentes, entendidos.